Vamos a hablar un poquito de política internacional. Estamos con Lisandro Sabanés. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Muy bien? Acá. Disfrutando del verano, de manga Los corta pobres, lo veo. los pobres estamos acá, la élite Los que de tenemos Cuemes que está allá en la trabajar. costa. Sí. Y bueno, pero hacemos el aguante desde acá. Y está fresco no, aparte. Vio ya cómo habrá tenemos el aire revancha. acondicionado. Ya habrá revancha. 24, obviamente. Ni olvido sin ni duda. perdón. ¿Usted estaba en Montehermoso? Estaba en Montermoso. ¿Sabe que lo matamos a Montehermoso el otro ¿Por día qué? acá? Por el tema de las aguas vivas. Llamaron más aguas vivas. diciendo que no hay más aguas vivas. No hay más aguas vivas. Mentira. No hay más aguas vivas. ¿Cómo no va a haber más agua viva en Montehermoso? Porque el viento cambió y no la... O sea, están, pero el viento no la... Están, pero no las vemos. No, hay una explicación. Antes la continuidad del viento norte la subía. Sí. Ahora el viento no sopla con continuidad, los vientos cambiaron, entonces no la sube más y no afectan más a los bañistas. Incomprobable, esta gente de Bahía Blanca que defiende No, no es Montehermoso es incomprobable, increíble. no. En Venezuela hay aguas vivas. No sé, Tienen desconozco. idea. ¿Cuál es el panorama internacional? Bueno, Sabanés? están en este momento en Venezuela empezando a sesionar la nueva Asamblea Legislativa. Recordemos que el 6 de diciembre pasado hubo elecciones parlamentarias en Venezuela, la oposición ganó esas elecciones, logró mayoría. En principio, el número mágico al que había llegado la oposición era 112 diputados, lo que le da los 2/3, número clave en los parlamentos, ¿no? Para sesionar y para aprobar leyes de importancia, de para suma poner importancia, gente también en algunos lugares. También, para ¿no? resolver un montón de cuestiones y avanzar en cuestiones inclusive de incumbencia del gobierno, del Ejecutivo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nada es fácil en Venezuela y el chavismo no se quedó de brazos cruzados y empezó una contraofensiva contra esta situación. Primero habilitando la creación de un parlamento comunal, algo que estaba en la constitución bolivariana, la constitución que impulsó el fallecido expresidente Hugo Chávez, pero que no estaba explicitado en las leyes y que habla de algo así como, bueno, que el pueblo gobierne no a través de sus representantes, sino en una especie de asamblea popular, en los barrios, en las plazas. No está del todo claro y el chavismo ahora reflotó esa idea con el objetivo de equilibrar y frenar los posibles avances que realice la oposición en el Parlamento, ¿no? En el Congreso unicameral que tiene Venezuela. Por otro lado, impugnó la elección de 4 diputados, 3 opositores y 1 oficialista en el estado fronterizo del Amazonas, porque aparecieron unos audios donde supuestamente funcionarios del gobierno, que es opositor, el gobierno regional, como de alguna manera explicitaban que se habían comprado votos en la elección que derivó justamente en la designación de estos diputados. Así que fue a la justicia el chavismo para impugnar la elección de estos diputados, que son fundamentales para llegar al número de 112. Claro, ya con no pueden 109 perder no nada, llega a los 2/3. Y en estos momentos se estaba desarrollando la asamblea, estábamos ahí alternando Telesur y CNN, maravillas de el mundo de hoy. Parecido seguramente. Claro, para tener las dos visiones, ¿no? Sobre lo que estaba sucediendo. Ya se había proclamado la oposición la candidatura de Henry Ramos Ayub como futuro presidente de la Asamblea, un veterano legislador de la oposición. La oposición es un conglomerado de partidos, ¿no? Que con ideales diferentes, pero un objetivo común que es derrotar al chavismo. ¿Y en algún momento alguno de ellos ha sido gobierno de los opositores? ¿Hay Bueno, alguno tan longevo como para eso? ¿O hay alguno que ha pegado algún salto? Sí. Hay, justamente Henry Ramos fue parte de los gobiernos, de uno de los gobiernos anteriores al chavismo, en 1999, asume Chávez como presidente. Y ese es el argumento fuerte del chavismo para desacreditar a la oposición, diciendo son la vuelta al pasado. Del otro lado, la oposición dicen nosotros cuestionamos este presente. Venezuela está en un momento muy complicado económica y políticamente, pero bueno, económicamente se hace sentir la crisis. El deterioro del precio del petróleo, que es el principal y casi único ingreso venezolano, derivó en escasez de alimentos, malas decisiones económicas que ha tomado el gobierno y que han derivado en también un desacople entre el precio del dólar oficial y del dólar ilegal, bueno, inflación altísima y una tasa de inseguridad también escandalosa para los parámetros inclusive latinoamericanos, y todo esto es aprovechado por la oposición, lo llevó al triunfo y bueno, la idea es seguir avanzando y el objetivo primero y primordial es la liberalización de los detenidos, de los políticos detenidos en Venezuela, acusados por la justicia y por el gobierno de instigar
marchas de protesta violentas que terminaron con 43 muertos en febrero del anteaño pasado y que para la oposición son presos políticos, ¿no? Algo que en su momento el presidente Mauricio Macri denunció en la última cumbre del Mercosur. Tienen un panorama muy pero muy difícil de comienzo de año y tienen muchos rechazos. No estoy hablando de los dirigentes de Olimpo buscando refuerzos, sino de Irán. Que parece que está complicado también. Sí, ¿no? Sí, también un escenario ahí todavía mucho más complicado, te diría, Matías, porque todo lo que es Medio Oriente, digamos, nosotros acá en nuestra región tenemos ese ímpetu tan latino de verbalizar nuestras... armas una audiencia y a los gritos. Nuestras expresiones, nuestras pasiones a todo voz, ¿no? A los gritos pero para llegar al enfrentamiento directo y con las armas hay un trecho largo que por suerte hace muchos años en la región no se recorre. En Medio Oriente la situación es otra, las pasiones tienen que ver con la religión, las armas están ahí al alcance de la mano y las guerras son una constante en esa zona. Ahora, ¿qué pasó? Arabia Saudita, un país muy complejo porque es el principal aliado de Occidente en esa zona, pero paradójicamente es también el principal aliado de los grupos más extremistas que operan en la región, ¿no? De Al Qaeda, del Ejército Islámico, ahora presuntamente distanciados, pero en algún momento financistas de esos grupos, con un gobierno teocrático y con una justicia que no permite, ante el menor desliz, ordena la pena de muerte o castigos graves, y que no permite, por ejemplo, que las mujeres conduzcan, y recién ahora en enero o en diciembre de este año, no me acuerdo, en diciembre del año pasado, por primera vez las mujeres votaron. Último país del mundo donde las mujeres votan solo para elecciones municipales. Bueno, Arabia Saudita decretó la pena de muerte para un grupo de opositores detenidos acusándolos de terrorismo, entre ellos un sacerdote de la otra rama musulmana. El Islam tiene dos grandes ramas, así como el cristianismo tiene protestantes y católicos, el Islam tiene chiitas y sunitas. Arabia Saudita es sunita y decretó la pena de muerte para un clérigo chiita. Entonces, lo ejecutó y esto generó grandes protestas en los países chiitas. Por ejemplo, Irán, que manifestantes atacaron incluso la embajada de Arabia Saudita, se rompieron las relaciones y ya hay un efecto dominó. Varios países de Medio Oriente, aliados a Arabia Saudita, también han roto relaciones con Irán, en una convivencia que siempre fue difícil, la de chiitas y sunitas, estamos hablando de tiempos lejanos, ¿no? Desde el siglo VI o VII después de Cristo. Sí, bastante lejano. Hay una pelea ahí que tiene que ver con la continuidad de Alá, de Mahoma, como profeta de Alá, del Dios musulmán, que nunca se ha resuelto y que hoy tiene otros intereses aparte de los específicamente religiosos. El petróleo, por supuesto, elemento clave siempre en Medio Oriente. Arabia Saudita apuesta a mantener los precios bajos para desgastar a Estados Unidos y evitar que Estados Unidos aplique el fracking, lo que se quiere aplicar acá en Vaca Muerta, ¿no? Que es la explotación de petróleo en la piedra, ¿no? Que es mucho más costoso. Entonces, con estos precios, Estados Unidos no puede explotar ese petróleo y tiene que seguir comprándole a Arabia Saudita. Por otro lado, Irán necesita un petróleo más caro para sostener su población y su estructura estatal y no se ponen de acuerdo, entonces el precio sigue bajo. Así que elementos todos muy complicados para la recuperación de la armonía ahí entre Irán y Arabia Saudita, entre chiitas y sunitas, entre petróleo caro y petróleo barato.